Buenas noches, gracias por acompañarnos, siempre con temas interesantes que nos puedan ayudar a nosotros a descubrir todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, que Jesucristo nos llamó a ser libres. Y dice aquel que a quien yo declaro libre es libre de verdad. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que me dicen, Lorena, pero yo no puedo experimentar el Espíritu Santo, pero yo no puedo experimentar ese gozo del que hablan, pero yo no puedo experimentar de esa vida en abundancia? Y es que hay muchas razones por qué no. Hoy vamos a hablar de ese tema que se llama asuntos pendientes en nuestro corazón. Asuntos pendientes en nuestro corazón. San Juan capítulo 10 versículo 10 dice el Señor, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero muchas veces, ¿verdad? Esta vida en abundancia no la podemos experimentar por situaciones que nos han pasado. Fíjense que el Señor no nos ha llamado a ser ángeles, seremos como ángeles allá, sino que Él nos llamó para que seamos seres humanos normales, con capacidad de disfrutar la vida, con capacidad de disfrutar nuestras relaciones personales con los demás. El Señor nos llamó a ser simplemente felices. Hay personas que creen que el Señor nos ha llamado a llevar cargas y llevarle las cargas a todo el mundo y venir a sufrir. No, eso no. Eso es querer justificar algo de mi vida en la cual no me hace ser feliz. El Señor quiere que seamos libres, que seamos felices, que disfrutemos las relaciones personales con las amigas, con los amigos, que seamos felices en la familia, que seamos personas llenas de vida. Por eso, cuando nos dicen que y estamos en época de Pascua y dicen que tenemos que estar 50 días felices, y uno llega a la misa y encuentra con gente con cara de entierro, y dice, ¿cómo es posible? Y es este tema que hoy vamos a desarrollar, un tema bastante interesante. Entonces, las profundas heridas del pasado hacen que mucha gente no puedan disfrutar ese fluir libre del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso cuando uno está lleno del Espíritu Santo, si acuérdense en Pentecostés que la gente bailaba y decían que estaban borrachos, es porque era una algarabía y era una felicidad en extrema. Muchas veces cuando alguien no tiene este libre fluir del Espíritu, porque se siente amarrada a toda su historia, le da cólera la alegría de los carismáticos. Le da cólera el gozo y la alegría y la fiesta que una persona carismática puede tener, porque la otra persona no siente esa alegría y esa felicidad. Entonces, para poder recibir sanidad, tenemos que ser capaces de sacar a flote las heridas profundas de nuestro corazón para deshacerlas. A mí se me ocurre una madeja de hilo. Cuando uno está cosiendo con una madeja de hilo y de repente todo se le hace un nudo, uno deja y empieza uno como hasta deshacer ese nudo, y cuando ya se deshace podemos continuar, ¿verdad? La labor y lo que estemos en ese momento tejiendo, cosiendo, lo que sea. Nuestra vida y nuestro pasado a veces tiene este nudo que no nos permite a nosotros ese libre fluir, no nos permite experimentar el gozo y la alegría del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sacarlo, deshacerlo. Cuando el corazón, en lo profundo de nuestra mente, se libera de los efectos de esas experiencias traumáticas, entonces podemos ser llenos del Espíritu. Cuando nos empezamos nosotros a liberar de estas experiencias traumáticas. Y Freud, el gran padre de la psicología, Freud dice que el subconsciente ni miente ni envejece. El subconsciente ni miente ni envejece. ¿Qué quiere decir? Si algo a ti te pasó, te pasó. Te pueden decir que no, te pueden decir que eso es mentira, te pueden decir que eso no existe. El subconsciente te dice, si tú viviste algo traumático,
lo viviste. Si alguien tuvo un abuso sexual y la persona después dice, ay, perdóname, perdóname, ya pasó, como que sin nada, como que sin nada. No, pasó y no lo puedes negar. Y aunque lo tratas de ocultar y de esconder en el subconsciente, hay una verdad. Lo que te pasó, te pasó. Y dice que ni envejece. ¿Qué quiere decir que ni envejece? Es actual. O sea que te sale. No importa que te pasó hace 10, 15, 20, 30 años, salta. Esa situación salta. Y salta en tus comportamientos actuales. Está saltando. Dice que de la declaración de Freud sobre el inconsciente significa sencillamente que las experiencias ocultas en el pasado influencian en nuestro presente y en nuestro futuro. Todas esas cosas del pasado. Entonces, las experiencias que te ocurrieron en la niñez ahora se están activando. Con los años se activan. ¿Por qué? Porque el pasado es activo. No envejece y no miente. Es un pasado activo. Eso significa que la persona no olvida lo que le ocurre o lo que le ocurrió. Y puede ser que no lo recuerde o llame eso olvido, se me olvidó. Y lo que ha hecho es que lo ha empujado. Esta experiencia difícil del pasado lo empujó, esta experiencia dolorosa lo empujó hacia la mente subconsciente. Y uno dice, no, eso ya lo enterré. No, lo metiste en la parte de tu subconsciente que ni envejece, que ni miente y es activa. Entonces, un dolor sufrido hace 10, 15, 20, 30 años atrás continúa siendo tan real como que acaba de pasar, ¿verdad? Entonces, cuando tú recuerdas algo como que te acaba de pasar, estás en un pasado activo. Y podemos vivir ahora en el presente, pero ese dolor de hace tantos años está afectando nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Entonces termina siendo como un iceberg. ¿Qué es un iceberg? Son esos grandes témpanos de hielo enormes, profundas, que uno solo ve en el agua una puntita de este tamaño. Pero abajo es un monstruo, es un volcán. Es como que tú solo veas la punta del volcán de San Salvador y no veas todo este tamaño y esta cordillera que se hace mucho más grande. Y entonces nos volvemos personas emproblemadas, conflictivas, tóxicas, nos dañan, somos una telita de cebolla, nos quebramos por cualquier cosa, hacemos un escándalo de una cosa pequeña y es simplemente por eso. Porque no has logrado trabajar algo de tu pasado, porque te duele un montón. Y esto lo que va haciendo, que esto que te dañó, pero continuamente sale a la luz, lo que va haciendo es que tu autoestima se va debilitando. Y cuando antes tal vez eras una persona extrovertida, eras una persona que eras alegre, de repente te vas marchitando. ¿Saben que esto pasa también cuando uno vive un duelo que no lo trabaja, no saca su dolor? Las personas se van marchitando con los años. Un divorcio donde la persona no logra trabajar ese divorcio, ese dolor, ese trauma, porque el divorcio causa un trauma. Hay gente que dice, no niña, por fin te liberaste de ese hombre tan loco. Hay un trauma, hubo un matrimonio, hubo una familia, hubieron años juntos y la gente a veces no deja que se trabaje eso, te marchita con los años. Por eso es más fácil guardar la experiencia traumática en la mente subconsciente que tratar con ellas. Es más sencillo enterrarlas que llorar. En otras palabras,
Otra palabra que describe este proceso es la represión, o sea, sentimientos reprimidos. Tú tenés un dolor reprimido en tu corazón, tú tenés una historia que la has reprimido y no has permitido que salga a flote. Y por eso también es un problema cuando los padres de familia, un niño está llorando por algo y dice, no llores, no llores, no llores, cállate, no llores. O sea, cuando uno a los hijos no les permite demostrar sus sentimientos de enojo, de frustración, de lo que sea, nosotros le enseñamos a estos hijos que tengan sentimientos reprimidos, y cuando los hijos van creciendo y vienen en la adolescencia y en la universidad y se vuelven gente problemática, drogadicta y en situaciones bien difíciles porque tienen sentimientos reprimidos en su corazón. Bueno, la verdad que el tema es muy interesante. Yo tengo aquí de invitadas hoy a Carlita, a Ana Julia y a Irma, que son especialistas en este tema, porque ellas son parte del Ministerio de Sanación de la Comunidad. Entonces tienen una cantidad de experiencias maravillosas. Quisiera que compartieran con nosotros en este poquito tiempo, antes de irnos al corte comercial, si nos pueden compartir una experiencia, una vivencia o algo sobre el tema. Bueno, lo de el abuso y esas puertas abiertas, no cerradas, eso lo vemos nosotros muchísimo en el ministerio. Los abusos sexuales, más cuando han sido en la niñez, marcan mucho a la persona. La persona después de eso se convierte en una veleta de sus emociones, de una culpa, y un sinnúmero de situaciones. Y es importante pues trabajar estos sentimientos, estas emociones, llegar al punto de trabajarlo hasta identificar la herida, a dónde está la raíz, y a partir de la raíz, de que Jesús es el que sana la raíz, entonces la persona puede empezar ya a vivir una vida, a tener el camino ese de vivir una vida en plenitud. Pero tiene que ser un trabajo que tenemos que tener paciencia y saber que es lento. O sea, va trabajando Jesús. Hay gente que dice, bueno, ¿y Jesús no puede sanar de un solo? Sí puede sanar de un solo, pero el problema es que cuando se trabajan las heridas, nosotros somos los que no aguantamos la sanación tan rápida y tan intempestiva, porque entonces significa que el dolor se tiene que trabajar todo junto, sacar todo el dolor de un solo a flote, del subconsciente, como usted decía, al consciente, para que desde ahí Jesús lo pueda trabajar, lo pueda sanar, y eso no lo aguantaría ninguno. Claro. Una de las cosas bien importantes que acaba de mencionar Carlita, y agregándolo a lo tuyo, es que está el consciente, inconsciente y subconsciente. El consciente es el 10% de lo que usted ha vivido. El inconsciente es el 80% de lo que usted vive, pero el inconsciente está adulterado. En como dice el padre Ignacio Larrañaga, se encuentran los gérmenes, está su perspectiva, su vivencia, y en ese puede atacar el enemigo, sus dolores, sus traumas y todo. En el subconsciente está guardado justo como es, ¿ya? Entonces, ¿qué te afecta? Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, hay personas que a mi Irma me cae mal cómo habla, no me gusta cómo se viste, me cae mal lo exagerada que es. ¿Por qué a mi Irma me molesta esa actitud de esa otra persona? Simple y llanamente porque me recuerda a una persona que me lastimó o que me dañó, o a una situación que yo viví. Entonces, esto es lo que Carlita decía, la raíz, hay que buscar la raíz. Y estos temas son bien lindos porque a medida tú vas entendiendo, te vas a ir entendiendo, comprendiendo y superando. Claro, no hay cosa mejor que uno darse cuenta de dónde viene uno, o sea, cómo ha sido su historia, cómo ha sido su niñez, cómo le fue uno en su vida familiar, si hubo la pérdida de un ser querido, si hubo una violencia, si hubo alcoholismo, si los papás trabajaban todo el tiempo, si uno fue criado por la abuelita, si uno fue criado por las empleadas. O sea, uno todo esto lo va descubriendo después y se va dando cuenta que no es que yo soy así porque así me criaron o así soy. No, el Señor quiere que tú vivas en plenitud,
Y entonces hay que ir descubriendo todo este pasado para sacarlo a la luz, como esta madeja de hilo llena de nudos donde empezamos a desenterrarlo. Fíjense qué curioso es que cuando un trauma le causa a uno una herida y marca profundamente la niñez, algunas de esas cicatrices no le molestan porque la naturaleza hace que usted desarrolle su mecanismo de defensa. Es como yo conozco a alguien que solo tiene un riñón, ¿verdad? Perdió su riñón en un accidente cuando tenía 13 años o 16 años. Estaba pequeño, estaba jovencito. Entonces, ahora en la actualidad, que es una persona mayor, tiene un riñón el doble de grande. Es un riñonzote de este tamaño. Entonces, cuando va a que le hagan las ultras, ¿verdad? El doctor siempre se impresiona porque cuando empieza, él nunca dice nada. Entonces, cuando le ven del lado donde no está el riñón, se asustan, le llaman a los médicos. Pero cuando de repente ven del otro lado, ven que tiene un riñón el doble de grande, fuerte, que este riñón es lo que está supliendo el otro y ha crecido y se ha hecho fuerte para poder funcionar como que todo estuviera normal. Entonces, esto llega a pasar con este mecanismo de defensa. Pero hay personas, uno tiene un mecanismo de defensa que rapidísimo reacciona. Personas que cuando hay un momento de conflicto, me voy y salen corriendo y no regresan, ¿verdad? Simplemente. O personas que son iracundas, que a la primera reaccionan y se defienden y hacen y todo. Pero son mecanismos de defensa que están ya tan enraizados en la vida de la persona, que han crecido, se han desarrollado, como ese riñón, o como cuando uno tiene una úlcera, ¿verdad? Que el estómago pone una capa de protección, ¿verdad? Una capa de protección, o para personas que cuando no ven, ¿verdad? Se les desarrolla el oído de una manera más grande y tienen un oído impresionante. Entonces, siempre la naturaleza sabia va a hacer que nosotros desarrollemos ese mecanismo de defensa que nos va a ayudar a protegernos para que no nos sigan hiriendo. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Estamos ahorita con el tema de asuntos pendientes que no nos dejan ser libres. Fíjense que voy a poner un ejemplo, cómo se dispara o cómo se activa el pasado. Parte de lo que decía también Irma en un principio, ¿verdad? Cuando uno, vamos a poner un ejemplo que pasa en la iglesia, pasa en las comunidades, pasa en la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Un sacerdote muy querido, muy amoroso, que tiene una de sus feligreses que es también muy servicial, muy linda, pero de repente el sacerdote pasó y no la saludó. Entonces, esta feligrés se sintió tremendamente ofendida, se sintió tremendamente rechazada por el sacerdote. Fíjense que uno puede reaccionar de dos maneras. Si uno, en el caso de ella, fue una hija donde fue rechazada por su papá, donde no sintió el amor de su papá, donde el papá la agredía. Entonces, cuando ella vio que el sacerdote, que siempre era amorosa con ella, pero ese día entró, no la saludó, se fue directo al altar, a ella se le activó este pasado, este rechazo en que tenía, ¿verdad? Entonces, una cosa es reaccionar y otra cosa es actuar. Si la persona reacciona, puede controlar las cosas. Si la persona actúa, si la persona dice, no, este rechazo, no, si no me vio, si iba súper rápido, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Entonces esta persona actúa, controla la situación. Pero si la persona reacciona, pierde el control. Y al perder el control, este acontecimiento dispara el pasado activo. Entonces, en este caso viene esta niña y dice, qué barbaridad. Reacciona, qué barbaridad este padre.
qué barbaridad, no me saludó. Entonces, como se activa este pasado, empieza a decir, qué bárbaro, es que no me quiere, es que a saber, y yo que le acabo de ayudar en todo, y empieza a pensar en todos los defectos del padre, y empieza a pensar todo lo que el padre ha sido, y entonces empieza a llamar a una de las hermanas que también ayuda al padre en la iglesia, y fíjate que el padre no me saludó, y es que te has dado cuenta de esto, ¿por qué? Porque ya entraron las emociones dañadas a actuar, y entonces esto empieza a contagiar a toda la iglesia. Empieza y se lo cuenta a una y a la otra, y entonces todo el mundo que están reaccionando, porque igual tienen sus heridas, cuando menos se da cuenta, el padre tiene un serio problema de contaminación en toda su feligresía. Y al final, ¿cuál era el problema? Que el padre no la saludó, y a ella, en vez de actuar, en vez de pensar y decir, no, esto tiene que ver con mi niñez, con esa falta de rechazo. El padre está ocupado, no me vio, y si me vio, está pensando en otra cosa. No hay ningún problema, ¿sí? Estamos sumamente clarísimos con esto, ¿verdad? Y esto es lo que pasa en las comunidades. Esto pasa en las comunidades, esto pasa en la iglesia, esto pasa en todos lados, ¿verdad? Que las personas reaccionamos, no estamos tomando en cuenta todas las heridas del pasado que tenemos que trabajar en ellas. A ver, Carlita. Fíjese que en ese sentido le digo, ¿sabe qué es lo difícil? Sí. Que nosotros conocemos esto, y bendito Dios que ahora lo van a saber nuestros hermanos que están viendo este programa. Nosotros lo sabemos porque hemos trabajado la sanación interior, Dios nos ha ido revelando a través de la iglesia todas estas situaciones, pero generalmente actuamos en directo, o sea, se tocan nuestras heridas, y a partir de nuestras heridas nosotros tenemos estas actuaciones, pero no tenemos conciencia que estamos heridos. Y eso es algo importantísimo, el saber que tenemos que trabajar estas heridas, el poder identificar estas heridas en nosotros, porque si nosotros no sabemos que estamos heridos, y al contrario, lo que yo veo es que el padre no me saludó, y yo no veo ni siquiera que estoy haciendo mal, pues murmurando y haciendo esta contaminación en la iglesia, esto nunca va a cambiar, ni en la parroquia, ni en mi vida personal. Entonces tenemos que, yo creo que eso es importante, que nosotros este tipo de conocimientos los hagamos extensivos a otras personas. Estos programas se pasan por YouTube, de decirle a alguien que nosotros veamos que tenga esas, mírate este programa, porque te puede servir, y después buscar, hay mucha literatura de sanación interior. Esto lo podemos trabajar en el Santísimo nosotros. Podemos de verdad empezar nuestro proceso de sanación. Y es un dicho cuando uno dice, te echaron limón en la herida. Y aquí qué interesante sería que uno puede decir, o sea, estás reaccionando mal, estás reaccionando por una herida, espérate. Yo creo que estos son como frases que nos pueden ayudar a nosotros para ayudar a otros. Si estás reaccionando por una herida, tranquila. El padre Ignacio Larrañaga, es que hace poco estábamos viendo eso, quiere saber si usted padece un poco de esto. Pudiera ser, usted tiende a victimizarse, siempre es la víctima, siempre a usted la han o lo han dañado. Tiende usted también a ser una persona conflictiva, porque generalmente la persona que no tiene una sanación interna, no ha resuelto esta situación interior, tiende a tener un conflicto interno, entonces tiendo a ser conflictiva. ¿Qué pasa? Yo siempre tengo la razón, porque como estoy ciega, no me miro espiritualmente hablando, y sorda, siempre los demás no me valoran, no me escuchan, no me quieren. Y 3, uno tiene que hacer realmente una interiorización, perder el derecho a la razón. Eso es básico, que usted tiene que entender que no siempre va a tener la razón. Las demás personas, siempre hay 2 puntos, el suyo y el de la otra persona. Qué interesante. Fíjense que Dios nos hizo seres completos. Cuando Dios nos creó, nos hizo seres completos, pero por el pecado hay áreas de nuestra vida que no están, que están insatisfechas, que no se han completado. Por ejemplo, qué importante dicen que el papá
el papá es el que tiene que decirle a las hijas, qué lindas vas, qué lindas, y ser amorosos con sus hijas, ¿verdad? Para que estas niñas sanas, ¿verdad? Estas niñas crezcan sanas. Si las hijas no fueron satisfechas en el amor de un padre, buscarán en los brazos de los otros hombres todo lo que le hizo falta de lo que no le dio su papá para completar esa área que está incompleta, esa ausencia de amor que no le dio su padre, ¿verdad? Y así es como uno puede pasar en la vida buscando la seguridad, por ejemplo. Hay personas que siempre vivieron en una situación de inseguridad. A mí me preocupa que vivimos en un país donde la gente se siente muy insegura, y especialmente los niños que se sienten inseguros. Entonces, las personas que nunca fueron satisfechas en la parte de seguridad, siempre viven buscando a qué aferrarse, ¿verdad? Mendigando amor y aferrarse a cosas. ¿Por qué? Porque es buscando cómo completar esa área de su vida donde no ha sido satisfecha en la parte desde que han sido pequeños. O se vuelven compulsivos. Se vuelven, sí, o sea, vuelven un montón de todas las emociones que hemos ido viendo durante todo. O dependientes, o sea, todas estas son emociones que hemos ido trabajando en los programas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos descubrir. Necesitamos irnos al subconsciente, ¿verdad? Y necesitamos recordar de dónde venimos, cuál es nuestra historia, para poder sacar esta historia a la luz del espíritu, decir, esto me pasó a mí, yo por eso soy así, por eso reacciono así, y pedirle al Señor que pueda sanar. ¿Sabe qué? Algo, perdón, que le iba a decir algo que es bien importante, que cuando hagamos esa interiorización, tenemos que recordar, no para buscar culpables, porque generalmente recordamos y decimos, sí, como mi mamá me hizo esto, como mi papá me hizo esto, como yo viví este abuso y esta persona abusadora. No hay que recordar para odiar, sino recordar para trabajar a la luz de Cristo. Eso es importantísimo. Incluso cuando nosotros vemos a veces las cosas que hemos vivido, a la luz de Cristo, nosotros tenemos más misericordia con las personas que nos han dañado, porque Dios nos enseña a ver a estas personas a través de sus propias heridas, y que por eso ellos no podían darnos lo que no tenían, no podían comportarse con nosotros de otra manera, porque ellos mismos no tenían sanidad en su corazón. Entonces eso es importante. ¿Saben cómo podemos hacer para darnos cuenta incluso qué delicados somos nosotros con esto del rechazo? Porque casi todo va hacia el rechazo. Cuando estamos escribiendo un WhatsApp, ahí nos damos cuenta y no nos contesta la persona. ¿Sí? No me contestó. Qué barbaridad, saber qué le pasa, a saber qué tiene, y de saber qué le he hecho, y a saber qué fue lo que dije. Y de repente, como 1, 2, 3 horas, aparecen después, ay, perdona que me quedé sin batería, perdona que no sé qué, que me robaron el celular, que me hicieron. Y me dice, le di vueltas a tantas cosas, viviendo una realidad en mi mente que no existía. Eso es exactamente, Lorenita, qué punto más importante. A mí, de verdad, una cosa que me ha ayudado mucho en la vida es la Virgen María dijo, cuidado que el arma más poderosa que tiene Satanás sobre ti es controlar la mente. Esos razonamientos, el diablo siempre te lleva a pensar mal. Es lo que tú decías en un programa anterior, mata, destruye y miente. Tu razonamiento a los pies de Cristo. Entonces, todo eso, no te llamaron, no te querían, es que no le importás por tu herida. Entonces, y muchas veces nos lleva a perder a las personas amadas, a no respetarlas, a dejarlas por esos dolores no resueltos. Claro, y lo que estás haciendo es huyendo. Lo más fácil, miren, lo más fácil para no enfrentar esta realidad es huir. Huir. Entonces, huir, que puede ser que tal vez en este momento que usted nos está viendo está diciendo, uy, yo jamás voy a hablar esto con nadie. Ya está huyendo. Ya está diciendo, yo no. Lo más fácil es huir, pero el huir no sana. El huir no libera. ¿Verdad? Al contrario, es que tengo que de verdad revisar mi corazón y tengo que buscar una ayuda, tengo que buscar una ayuda espiritual, puedo buscar un psicólogo. Miren, tenemos psicólogos católicos muy buenos, muy buenos, que ellos pueden también ayudar.
tenemos las comunidades carismáticas, sacerdotes que son verdaderos guías espirituales que nos pueden ayudar de verdad a trabajar esta área para poder ser personas libres. Ana Julia. Tenemos un ministerio que se llama Dolor a la Gracia, a donde se trabaja en un periodo de 4 días. Esto también, de cerrar círculos, de sanar su pasado y todo. Y se habla mucho de la disociación, la huida, la parálisis, mecanismo que tú usas para no enfrentar ese problema. Y definitivamente todas las personas que no han cerrado círculos, digo no han porque yo soy parte del ministerio y cada vez que voy al retiro cierro un círculo más, porque el Señor siempre te muestra que hay círculos abiertos pendientes en tu vida y lo bonito es reconocerlos y cerrarlos. Pero sí les invito a ustedes, hermanos que están viendo, que si ustedes tienen todavía mecanismos de ira, de relaciones tóxicas, se acerquen a este ministerio. Trabajamos la pasión de Cristo en 4 días, pero en nuestras vidas, a donde soltamos, cortamos y dejamos ir. Una vez tú dejas ir, el círculo se cierra, pero muchas veces solo recordamos y lo volvemos a guardar, así el círculo queda abierto. Pero cuando tú cortas, sueltas y dejas ir, entonces cuando tú ya hablas del problema, el problema lo recuerdas, pero ya no con dolor, ya no con nostalgia, sino que ya lo puedes contar para glorificar al Señor. Por eso este tema se llama asuntos pendientes. ¿Qué es lo que tienes pendientes? ¿Con quién tienes algo pendiente? Porque normalmente todo es con personas, todo tiene que ver con relaciones personales. ¿Con quién tienes algo pendiente que no has resuelto? ¿Con quién no has hablado desde hace años que no hablas para tocar un malentendido? Fíjense cómo estas cosas que nosotros no le damos importancia tienen un fruto negativo para nuestra vida, ¿verdad? ¿Con quién tú tienes algo pendiente que tú no has logrado hablar? ¿Con quién tienes tú algo pendiente de tu familia? Alguna situación con tus padres, algo que hicieron contigo y que tú ya eres un adulto y no has querido tocar ese tema. Estos asuntos pendientes, porque como decía, lo más fácil es huir. Dice lo siguiente: mucha gente encuentra sustitutos, ¿verdad? Sustitutos para no trabajar este proceso, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol es un sustituto, ¿verdad? La sexualidad desordenada es un sustituto, el exceso de trabajo es un sustituto, las drogas es un sustituto, ¿verdad? Relaciones de codependencia. Sí, unas relaciones de codependencia es un sustituto, el medicamento, ¿verdad? O sea, hay gente que pasa siempre con medicamentos adormitados todo el tiempo, ¿verdad? Adormecidos durante todo el tiempo y evaden la sanidad ahogando el dolor en hábitos destructivos. ¿Verdad? Ahogan su dolor en hábitos destructivos. Vamos a irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Estamos trabajando el tema de asuntos pendientes. Esos son puertas en nuestra vida que no se cerraron, círculos que no se cerraron. Saben que nosotros no somos los mismos del pasado, nosotros vamos cambiando, somos seres que vamos cambiando. Y a veces cuando a uno le pasa algo y uno se queda con el sentimiento de ese pasado donde uno dice, híjole, pero yo hubiera sido más feliz en esto, yo antes era más feliz. Nosotros vamos evolucionando, no tenemos ni la misma manera de pensar.
Evolucionan ni nuestra misma manera de sentir. Nuestros hijos evolucionan, nuestro matrimonio evoluciona. Y nosotros tenemos una tendencia a aferrarnos a situaciones, acontecimientos y situaciones del pasado, que creemos que si podemos volver a ese momento va a ser igual. Y no, todo cambia, todo va cambiando, vamos en un proceso, vamos avanzando. Por eso, si tú recuerdas cuando tú comías con tus hijos y estaban todos alrededor de tu mesa y era una felicidad, y ahora tus hijos ya crecieron, unos ni siquiera viven en el país y cada uno hace su vida, y tú vives de esa nostalgia. Tienes que cerrar ese círculo, porque ese vivir del pasado y esa nostalgia no te lleva a descubrir cosas nuevas que el Señor te quiere dar. Bendiciones nuevas, cosas nuevas. O sea, para poder uno descubrir algo nuevo, tiene que cerrar el pasado, tiene que cerrar ese círculo del pasado. Y hay mucha gente que tiene muchas puertas abiertas y asuntos pendientes en la familia, con la familia política, con las amistades, con los hermanos, con los papás, incluyendo hasta con papás que ya están muertos. Y entonces su vida es una mezcla de emociones y sentimientos que no se pueden controlar, porque todo es por causa de estas situaciones del pasado el Señor nos invita a que tenemos que sacarlos de nuestro subconsciente y poderlos trabajar. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el Señor dice, porque Él sana las heridas, porque Él sana a los que tienen quebrantado el corazón. Toda la palabra del Señor está llena de una cantidad de palabras de sanidad que Jesucristo nos viene a dar. Incluso por sus llagas hemos sido sanados. Pero a veces nosotros estamos buscando sanar toda la parte física, cuando lo que más urge es sanar el alma, sanar esos recuerdos. ¿Se acuerdan cuando abrieron el techo y salió el paralítico? Y el paralítico en la camilla de aquellos 5 amigos que lo llevaron. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Jesús no le dijo levántate y camina. Lo primero que el Señor le dijo es, tus pecados te son perdonados, porque el cúmulo y la carga que él llevaba ya no podía con ella. Y esa carga la había llevado a enfermar. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cuál es esa carga tan fuerte que puedes tener que tal vez te tiene enfermo en este momento? La carga de los hijos. Hermano, nosotros no podemos llevar la carga de las malas decisiones de nuestros hijos adultos. Hay hijos adultos que se vuelven déspotas. Hay hijos adultos que se vuelven groseros con sus padres. Y uno tiene que llegar a un momento en que aprender a decirle, Jesús, yo te entrego mis hijos. Porque en este momento ya no podemos estar lamentando de cosas que no hicimos. Pero la carga que uno lleva de esos hijos ingratos te mata y te enferma. Por eso el Señor lo que quiere es hoy, en este día, decirte, entrégame a mí tu carga. Y ese sentimiento de culpabilidad que te lleva a ser demasiado permisivo hasta con tus hijos adultos, es algo que tienes que trabajar, y es algo que tenemos que trabajar para poder sacar del corazón y poder sanar. Hermana. No, que es importante lo que usted decía, poder trabajar todas estas situaciones. Con respecto a los hijos, a veces nosotros pues nos enfermamos pensando en los malos padres que fuimos en algún momento determinado, tal vez muchos de nosotros antes de conocer al Señor, ¿verdad? Y tenemos que dejar ir todas esas cosas. Como usted dice, Él ha venido a cargar nuestras dolencias y Él va a poner orden divino en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros solo tenemos que confiar y hacer lo que nos corresponde en nuestra parte. Yo conozco personas que dicen, con respecto a estas puertas no cerradas, me estaba acordando de una persona que le decía a su hermana, yo ya lo superé, porque esta persona ha vivido una situación bien fuerte, supéralo tú. Y me dice su hermana, yo sé que mi hermana todavía sufre en su interior por eso, pero ella no quiere aceptárselo a sí misma. Entonces tenemos que ser humildes y decir, bueno, Señor, si la sanación dura toda la vida, definitivamente tenemos que buscarla y esperar a que Dios nos vaya trabajando toda nuestra vida, no solo en un momento. Es que las respuestas iracundas muestran que todavía hay una herida. Cuando uno dice, ya lo sané, ya no, ya, sanalo tú. Estas heridas
Estas respuestas iracundas muestran realmente que hay una herida todavía ahí por la cual hay que sanar. ¿Y por qué? Porque si nosotros no trabajamos el pasado, no podremos ser libres en el presente. Ana Julia. Y también cuando tú tratas de tocar un tema con la persona y te dice, no, ese tema no lo quiero tocar. Sí. Y te evaden y es una de las razones, es una de las maneras a donde todavía uno se da cuenta que los círculos están abiertos. Correcto. Irma, querías comentar. Sí, hay situaciones que debemos de entender que en el momento que no cerramos esas puertas, la única persona que sufre eres tú mismo. La persona que odias, la persona que pudo dañarte, anda feliz y campante, mientras que tú estás con esa mochila, estás con ese quintal llevándolo. Hoy este es un día hermoso para que este día le vamos a entregar al Señor todas esas situaciones y podamos ser realmente felices, más con ese Cristo Jesús resucitado. Gracias, hermana. Antes de orar, me encantaría que nuevamente Ana Julia hiciera la invitación a este retiro del dolor a la gracia, porque este retiro también viene, es un proyecto maravilloso, es el único país de habla hispana que lo tiene, ¿verdad? Es un retiro que está en Estados Unidos. La fundadora del retiro del dolor a la gracia es la misma fundadora del retiro de viñedos de Raquel, una mujer que es un instrumento del Señor que de verdad está tan clarísima de ser este instrumento para que el Señor le inspire este retiro, ¿verdad? Es el hecho de poder sanar todo el dolor de cualquier tipo de abuso. Y es gracioso porque hay gente que dice, yo no he sido abusada. No has sido abusada, tuviste un padre alcohólico, sí. Tuviste una mamá regañona, sí. O sea, el abuso viene cuando todos necesitamos asistir a este retiro, porque no solamente es el abuso sexual, claro que se trabaja también el abuso sexual, sobre todo es sanador en esta parte, ¿verdad? Personas que han sido abusadas sexualmente, y de hecho también quiero decirle que el abuso sexual es desde que a una persona le empiezan a tocar sus áreas íntimas. Ese acoso sexual de alguien que está tratando de tocarle, también es una persona que ha sufrido un acoso sexual, ¿verdad? Y las personas que, miren la manera en que nos han regañado, la manera en que nos dicen las cosas, por los maestros, el bullying. Si venimos de familias con muchos hermanos y nuestros hermanos nos han dañado porque han sido muy autoritarios, porque nosotros hemos sido codependientes de alguien que han abusado de nuestra ¿cómo es que se llama? De nuestra generosidad. Bueno, la verdad es que el abuso se trata en todas las áreas y es un retiro sanador y liberador. Ana Julia. Primero que nada, quiero decirles que es un retiro de suma confidencialidad. Inclusive los facilitadores hacen un pacto de confidencialidad en que si se llega a hablar algo de lo que se ha escuchado, quedan totalmente expulsados del ministerio. Es un retiro de 4 días, se entra los jueves en la mañana a las 7 de la mañana y se sale el día domingo a las 5 de la tarde. ¿Por qué 4 días? Porque hay muchos momentos para meditar, para reflexionar, para reencontrarse nuevamente con uno mismo. Y de verdad, yo les digo, como decía Lorenita, todos hemos sido abusados de alguna manera, en el colegio, en tu hogar, en el trabajo, inclusive nosotros mismos hemos abusado de nosotros mismos, a donde también tenemos que cerrar círculos. Y muchas de las veces es a donde nos trabamos. Seguir poniendo, continuamos poniendo máscaras en nosotros mismos y no somos nosotros la persona que Dios ha creado. Pero en este retiro puedes entregar toda tu carga, tu corazón queda vacío para que empieces nuevamente a llenarte de todas las bendiciones que Dios te da. Hermoso. ¿A dónde se pueden comunicar?
Me pueden llamar a mi teléfono al 7729-7721 o al teléfono de nuestra comunidad católica Nueva Alianza 2298-7000. Ahí con gusto les damos información. Les recuerdo, todo lo que se oye ahí adentro no se puede comentar. Es algo similar como al retiro de viñedos de Raquel. Es para que ustedes se sientan con la libertad de poder, porque es un retiro que el costo es un poco alto y yo, como les digo, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón? Porque si no estás dispuesto, entonces el dinero se gasta, se malgasta y vas a salir igual. Si tú estás dispuesto a ir a sacar todo lo que tienes en el fondo de tu corazón, es para ti ahorita. Para más información, 7729-7721. No estamos ni siquiera con permiso de decirles a dónde va a ser el retiro, porque así es de confidencial. Gracias. Bueno, el tiempo se nos va terminando, pero tenemos que entregarle al Señor y hacer una oración. Este retiro del dolor a la gracia también se hacen 4 retiros durante el año. Entonces, si tú cuando estás viendo este programa, no puedes ir a este retiro, o ya la fecha también ya pasó, cuando lo vuelvan a repetir el programa, entonces nosotros tenemos 4 retiros al año donde tú puedes comunicarte también en internet. Buscas Comunidad Católica Nueva Alianza y ahí tú encuentras el teléfono de nuestra comunidad para que te puedan dar más información. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y le vamos a entregar al Señor nuestra vida, nuestras heridas, nuestro pasado, porque realmente es cierto que al principio uno tiene miedo de abrir su corazón, pero en la medida en que uno va trabajando su dolor, tú te vas a dar cuenta cómo uno se siente más libre, más lleno de Dios y más feliz. Por eso nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, este día, nosotras y todas las personas que están viendo este programa, venimos a decirte que nos postramos delante de ti. Venimos a decirte, Señor, que tu luz bendita venga a estos lugares de oscuridad de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor. Necesitamos de tu luz, necesitamos de tu sanación, Señor. Ahora, cada uno de nosotros nos ponemos a pensar qué ha sido esa situación que nos ha dañado, cuáles han sido esos eventos que nos ha hecho sentir mal, cuál es lo no resuelto, Señor, porque hoy entendemos que toda nuestra vida es de sanar, pero que cada vez que tú vas sanando nos vas haciendo libres, felices, con paz. Este día te lo entregamos, Señor. Este día entregamos esto que nos ata, que nos hiere, que nos lastima, Señor. Llámese esposo, llámese hijo, llámese esposa, llámese trauma, llámese violación, llámese lo que se llame. Hoy te lo entregamos porque Cristo Jesús ha resucitado y resucitó porque Dios cumple sus promesas. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor, por escucharnos y por recibir este día lo que nos ha dañado tanto tiempo. Y desde hoy proclamamos victoria en nuestra vida, en todas nuestras heridas, en todos nuestros traumas. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tiempo se termina. Esperamos que haya sido de mucha bendición este tema, asuntos pendientes. No se quede guardando en su corazón todo eso que no le deja ser libre y libre de verdad. Que sean felices haciendo felices a los demás. Yo le doy gracias a mis hermanas que me acompañan, que de verdad sus aportaciones enriquecen este programa. Y no se olvide, sábado a las 6 de la tarde, temporalmente los domingos a las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche. Siempre por Canal 8, su canal preferido. Que Dios los bendiga.